imagino, vaya casualidad, ¿no? Que el mismo día nos proclamemos campeones del mundo. Me lo dijeron aquí en Valencia Basket cuando llegué, pues que se daba esta casualidad y me quedé alucinado y bueno, esto también demuestra que el deporte español va muy bien. ¿Y qué tal lo vivisteis vosotros? Porque allí fue la leche. Te puedes imaginar, para mí fue algo muy grande porque lo viví de una manera muy intensa. En la salida neutralizada pues ya había muchos nervios, ya habían enganchones y fue bonito porque bueno, pudimos aguantar con los más fuertes, incluso pues, en la penúltima vuelta nos permitimos el lujo de atacar. Yo ya iba en reserva, yo no sé ni dónde saqué las fuerzas. Me dieron unos pocos de segundos y los aproveché al máximo para cruzar la meta primero y fue algo, pues la verdad que para mí muy emocionante. Cuando acabamos me costó el creérmelo, ¿no? Sí, cuesta asimilarlo un poquillo ahí. ¿Estabas nervioso que ese día? No, la verdad que no, que al final sabes que vas a pasar un rato de máximo esfuerzo y que tienes que darlo todo y al final es para lo que estás entrenando. Javi, entonces, cuando estás allá arriba recibiendo la medalla, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Recuerdo que estaba en una nube, estoy en el podio esperando que diga mi nombre y yo solo miro a la gente que está ahí viendo el podio y son caras que conozco, todas, mi familia, amigos, y diciendo todos los focos como aquí, alumbrándome, yo no sé dónde meterme, es decir, está mirando a mí, no sé qué está pasando, está en una nube, solo quería subir, que me colgaran la medalla y la verdad que fue muy especial, fue muy especial. Y yo en ese momento lo que tenía la sensación era de ganas de celebrarlo, de mirar a la grada que estaban mis padres y mi mujer allí, enseñarles a ellos la medalla, estar con los del equipo, disfrutarlo juntos. Me acuerdo sobre todo el momento en que Rudy tiene que levantar la copa de campeón del mundo, estás ahí esperando con una ansia para que la levante y una vez que la levanta es como que toda la tensión que has tenido durante todo el torneo de repente se va en un segundo y empiezas ya como un poco a flotar. Y es una sensación muy buena. Yo os tengo que confesar que en esta ocasión fue la primera vez que creo que casi se me escapan hasta las lágrimas, O sea, fue algo muy emotivo, de la manera tan rota que acabé, porque me acuerdo que no me podía ni bajar de la bicicleta una vez cruzamos la meta, de lo enganchado que estaba. Tenía ganas, ¿no?, de que acabara el himno, ¿no?, para pegar un grito y el himno es un momento, un momento que te toca. Yo creo que es el momento porque te deja ahí un poco que empiezas a pensarlo todo, la respiración estoy representando profunda. Aquí a España, campeón o lo que sea, y ese es un momento... Yo creo que fue todo ahí un cúmulo de cosas que fue algo bonito. El himno a mí me acuerdo ahora que lo has dicho, se me puso ahí la piel de gallina, es un momento que ya antes de los partidos ya emociona un poquito, pero cuando lo oyes ya como campeón o lo que sea, ya es otra cosa, otro nivel. ¿Y vosotros, Quirón, en la clasificación y eso hubo partidos ahí, ¿no? Bueno, sufrimos un poquito. Sufristeis y eso, ¿no? Teníamos un grupo que era facilillo, en teoría, sobre el papel, y nos costó ahí arrancar un poquito, pero luego yo creo que el día de la final me sorprendió eso, pues lo tranquilos que estábamos todos. Nosotros jugamos una partida de pocha, de cartas antes de todos los partidos, y el día de la final les pregunto a los más veteranos, ¿hoy también jugamos? Y dices, claro, ¿qué pasa hoy? Y nada, fue bastante curioso, jugamos la partida normal, siesta, y luego el partido pues fue muy bien, así que contento. Aparte, la última pelota del partido de campeonato la tenía yo en las manos, y me la quería quedar para ir a casa, pero vino Marc Gasol y me dijo, dame esa pelota, que tengo ya también la de la NBA, voy a coleccionar. Y nada, muy bien, la verdad que fue una experiencia espectacular. Pero yo supongo que para que llegara ese momento dulce, ¿no?, seguro que habéis tenido que pasar también momentos difíciles, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad que con el lema, ¿no?, de Proyecto Fe, conquistar el barro para tocar el cielo, la verdad es que siempre hay momentos difíciles para llegar a ese momento de gloria. Yo, por ejemplo, me estaba yendo la temporada fantástica, venía de ganar la Copa del Mundo de ciclismo adaptado en Canadá y estaba, nada, a menos de un mes para disputar el Campeonato del Mundo, y el primer entrenamiento que salgo aquí me caigo, se me reproduce una antigua lesión, estoy una semana parado. Cuando ya consigo recuperarme, nos vamos de concentración con la selección y vuelvo a tener otra caída en los entrenamientos y bueno, era un poco diciendo, se me está torciendo todo un poco. Pero bueno, al final la verdad que cuando llegas allí te olvidas un poco de todo lo malo, ¿no?, y das tu mejor versión y poder disfrutar de esos momentos yo creo que vale la pena, ¿no? Vosotros seguro que habéis tenido esos momentos también. Sí, yo tuve un par de años así, pues que no
conseguías resultados buenos. El paso de categoría a sub-23 es un salto bastante importante, vienes de hacer cosas en junior y la gente espera mucho de ti, eres una promesa, pero claro, no está todo hecho, entonces cuesta dar el paso y seguir ahí a pie del cañón. Pero bueno, sí, al fin y al cabo, como digo, siempre salen las cosas, siempre salen y es lo que hay que disfrutar. Es verdad que ha habido momentos muy malos, yo también he tenido pues, momentos, incluso estando ya en ACB, en primer nivel, pues momentos algún verano que no te acaban de salir el equipo que tú quieres pues, ir, pues no te quiere o no se acaban de confiar en ti, te quedas ahí un poco medio colgado, alguien confía en ti, eso lo agarras con todas tus fuerzas. Al final me tuve que ir también al extranjero, he estado yo 3 años en Rusia, 1 año en Turquía, y bueno, pues teniendo la mejor liga de Europa aquí en España, pues, parece un poco curioso. Pero bueno, son circunstancias que te hacen madurar, te hacen crecer, y al final nos han llevado a los 3 a ser, bueno, pues, a conseguir estas cosas que yo creo que es algo muy bonito y aún lo saboreas más, porque si te ha ido todo muy fácil, si no has tocado un poco el barro y de esto, cuando has estado siempre en el cielo, pues es un poco menos, lo disfrutas menos, yo creo. Bueno, y ahora ha llegado el momento de que veamos aquí, a ver cómo nos ha estado dibujando aquí nuestro amigo Ralf, que seguro que lo ha tenido difícil, Sí, porque... nos ha sacado guapos o no. Lo tenía fácil, lo tenía fácil. De la Fundación Trinidad Alfonso y del proyecto FER, quería traeros el resultado definitivo. Es una ilustración que rememora los resultados del esfuerzo y queríamos que lo tuvierais como recuerdo de ese fin de semana de septiembre, que la verdad es que nos habéis hecho soñar, que habéis hecho historia. ¿Abrimos ya? Claro, yo creo que hay que verlo, ¿no? A ver... Hombre, muy chulo, muy bonito.